el efectivo y el equivalente de efectivo. Esto ya lo vimos en las clases de aplicación en Contabilidad 1, donde determinamos que en el activo corriente, que estaba conformado por todas aquellas operaciones de corto plazo, como eran el efectivo equivalente, los inventarios, o las cuentas por cobrar, perdón, y los inventarios, como cuentas principales, ¿verdad? Acordémonos que hay balances o hay empresas más bien que utilizan otras cuentas más específicas. Y eso es parte de una tarea que ustedes van a hacer este día, al final, cuando ya veamos en qué consiste. Como definición, pues tenemos que el efectivo es una partida contable. Cuando hablamos de partida contable o renglón contable, como se conoce en diferentes, digamos, lugares, países, las cuentas de balance consiste en el efectivo, o lo que se puede entender como el equivalente de ese efectivo, que se considera como la disponibilidad inmediata de uso. Sin embargo, ya vamos a ver que dentro del efectivo se encuentra una cantidad de plata que se puede denominar como efectivo restringido. Pero esas son condiciones muy especiales y la norma lo determina de esa manera. Entonces, una forma de definir el efectivo es que es relacionado a todos los recursos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de fuentes y recursos? Pues parte del recurso que no era invertido, digamos, a inicios, y que quedaba en el banco, pues formaba ahí parte de una disponibilidad que se iba a utilizar de acuerdo a un plan, a un programa de ejecución. Entonces, ese dinero, por estar en condición ociosa, digo ociosa en el sentido de que como no ha sido invertido y la ganancia por él no es tan sustanciable, pues se coloca en el banco para que ésta gane un tipo de interés que debemos de tratar de obtener algo sobre él. A mayor interés, a mayor ganancia, obviamente, y va a depender de cómo el banco me logre, digamos, facilitar el uso del mismo. Por supuesto que la restricción con el banco está relacionado con el pago de intereses que me va a hacer. El efectivo, pues, comprende lo relacionado con los recursos que la empresa mantiene con una disponibilidad inmediata, ¿no? Como son las cajas y los saldos en entidades financieras. Ya vamos a ver un poco cómo está desglosado esta parte. Lo que es el equivalente del efectivo son las inversiones, ¿verdad? A corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en importes en efectivo, los cuales se encuentran sujetos a un riesgo poco significativo. Cuando habla de convertibles, nos está diciendo de que no disponemos inmediatamente de él. Y tiene algo digamos, de cierto, en el sentido de que nosotros se le hemos dado al banco para que lo trabaje, es decir, para tenerlo ahí en corto plazo, un mes, 2 meses, 3 meses. Sin embargo, para el banco, un día, 2 días, 3 días, tener un dinero de sus clientes es bastante ganancia para ellos, porque ellos lo ponen a colocar, lo ponen a trabajar, y eso le genera ganancia, intereses. No digamos si estamos hablando de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y como son los depósitos a plazo, que vamos a hablar un poco sobre eso. Entonces, cuando hablamos del efectivo y equivalente, estamos hablando de aquella disponibilidad de plata que tenemos, ¿verdad? Y que vamos a hacer uso de ella en un momento determinado de acuerdo a una herramienta que vamos a aprender a usarla, como es el flujo de caja. De acuerdo al flujo de caja que cada empresa realice, así va a ser la utilización del dinero que tiene colocado en las instituciones financieras. Por supuesto que si yo he colocado un depósito a 3 meses
pero en mi flujo de caja o en mi presupuesto de caja, yo digo que lo voy a utilizar en 2 meses, ahí hay algo que no está bien. Es decir, yo voy a poner en el presupuesto el momento que yo puedo disponer de esa plata. Ahora, eso no quiere decir que tampoco el banco me lo va a negar. Me lo puede entregar, pero me va a castigar por eso. Ya vamos a ver más adelante. Cuando ya manejamos esa parte del flujo y empezamos a distribuirlo, o sea, recordemos que lo que ingresa a caja es producto de las fuentes que me están colocando en la parte del disponible. Y las fuentes pueden ser a través de los pasivos, que me van a dar un crédito, ¿verdad? Es decir, que yo voy a estar reteniendo y que voy a tener la pendiente de pagarlo. También la fuente puede ser por la colocación de los accionistas, una cantidad de dinero que los accionistas van a dar a la empresa, o por el giro normal de la empresa, que se vincula con las ventas, ¿verdad? Es decir, y hay otras formas también que se van generando. Las asociaciones, por ejemplo, están las donaciones. Las fundaciones y asociaciones tienen donaciones y por lo tanto eso es ¿cómo se llama? La forma de obtener los ingresos en un momento determinado. Entonces, cuando hablamos de flujo, lo que tratamos de determinar es controlar esas entradas y esas salidas del efectivo en el tiempo, mediante una herramienta de control, que es un poco lo que hablábamos en la clase. Entonces, las entradas de efectivo son todos los movimientos que aumentan el efectivo y equivalente de una entidad en un periodo determinado. Es decir, los saldos que nos van a aparecer en el balance de situación es precisamente todas esas entradas y salidas que hemos tenido en el tiempo. Y al final pues nos queda un saldo. Un saldo que es la disponibilidad que financieramente se conocen como disponibilidad bancaria. Entonces, las salidas son todos los movimientos que disminuyen el efectivo, a través de pagos, inclusive a través de donaciones. O sea, la empresa puede también hacer las donaciones, regalar el dinero si quiere, bajo circunstancias que están reguladas internamente. Es decir, el dueño de la plata son las empresas y por lo tanto ellos pueden disponer de ese dinero. Pero para eso tiene que haber una regulación. Y las regulaciones contemplan autorizaciones. ¿Ya? Por ejemplo, si va a haber una donación a una fundación que ella conoce, pues tiene que haber una autorización de la Junta. La Junta de Directores o de Directivos tiene que decir que quieren hacer esa donación, por cuánto la tienen que hacer, ¿verdad? Ya lo demás, cómo lo van a hacer, ya es cuestión del gerente o el administrador financiero quien se va a dedicar a hacer ese tipo de donación. Las actividades de operación son precisamente todas estas operaciones que me permiten el reglamento, ¿verdad? El control interno, etcétera, todas las políticas que la empresa ha definido y que me permite a mí ir o realizar actividades financieras, económicas, para que la empresa siga funcionando como tal. Las actividades pues, son las que constituyen la principal fuente de ingresos para la entidad. La operación generalmente o principalmente de mucha utilidad para las empresas viene del giro para la cual han sido creadas las ventas, ¿verdad? O prestación de servicios, etcétera. Y el giro me va a decir a qué me voy a dedicar. La empresa ya dentro de lo que es el registro de IVA en el Ministerio de Hacienda, ahí determinado, bueno, en escritura de constitución ya está determinado a qué se va a dedicar la empresa y ese giro que me determina la escritura, pues yo lo voy a plasmar en el registro que voy a hacer en el Ministerio de Hacienda, porque el Ministerio de Hacienda me va a decir, vaya, ok, pues usted se va a dedicar a la venta de papelería, entonces las compras que usted vaya a hacer relativas a su trabajo tienen que estar relacionadas a ese giro.
Usted, por ejemplo, no puede, y eso lo han determinado, usted no puede ir a solicitar un crédito fiscal a una empresa de papelería que produce cuadernos, libretas, etcétera, un, un gasto de almuerzo en un restaurante. No es parte del giro. Sí podría ser en cantidades pequeñas porque puede caer en la cuenta de gastos de representación. Es decir, todo eso pues lleva su forma de manejarse. Entonces es importante que vayamos conociendo a la empresa. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de eso? Es necesario que el profesional conozca a la empresa a la cual se ha sometido. Las actividades de inversión, pues estamos hablando de aquellas compras, capital de trabajo. Una inversión podría ser una maquinaria y que por lo tanto vamos a considerarla como tal. ¿Por qué hago este tipo de separación? Porque cuando elaboramos el flujo de efectivo, tenemos que separarlo, tenemos que determinar dónde está colocada la plata. Y eso pues es una actividad que el contador tiene que estar realizando todos los años. Otro término que ya lo hemos mencionado y tiene que ver con el principio del valor histórico y es el costo de adquisición, ¿verdad? Que no es más que el monto pagado en efectivo o equivalentes por un activo o servicio al momento de su adquisición. Dentro de esas operaciones ya vamos entrando o nos vamos adentrando a lo que es el efectivo como tal, ¿verdad? Que es la moneda de curso legal en caja y en disco. Entonces tenemos la disponibilidad, cuando hablamos de bancario, la disponibilidad en cuenta de cheques. Ya vamos a desglosar este tipo de operaciones. Los giros bancarios, telegráficos o postales. Estos eran, ¿cómo se llama? Cuando no existía la parte tecnológica, se utilizaba mucho esto. Ahora, ¿por qué lo tengo? Porque era pues, parte, ¿no?, del contenido que se utilizaba para poder hacer operaciones bancarias. Las remesas en tránsito, pues también es otra forma de poder manejar operaciones bancarias. Bien, ¿qué son los equivalentes de efectivo? Son valores de gran liquidez, corto plazo, convertibles en efectivo, sujetos a cambio no riesgosos en su valor. Cuando hablamos convertibles en efectivo, está denotando que no es dinero constante y sonante, sino que son valores que hay que transformarlos en efectivo para poder sacarle, digamos, lo que es el intercambio. O sea, normalmente lo entendemos de que cuando usted quiere adquirir, comprar o algo, pues tiene que hacerlo a través de un efectivo. El efectivo, pues obviamente el cheque es parte de ello. El cheque es una disponibilidad de plata al portador, ¿verdad? Es decir, el cheque que está a mi nombre es el que yo voy al banco y lo convierto en efectivo inmediatamente, sin tanta cosa, y el banco no me va a decir, mire, no, porque no tenemos dinero. O sea, es parte del rol de los bancos de disponer de plata para que se puedan cambiar. Entonces, cuando hablamos de equivalentes, son aquellos valores que hay que convertir. Y ahí tenemos, por ejemplo, la moneda extranjera. La moneda extranjera es una disponibilidad que se tiene o un depósito, si queremos llamarlo así, en el banco, pero que no podemos pagar directamente a nuestros proveedores con esa plata. Hay que convertirla a la moneda de uso local. Y se da el fenómeno sobre esa interfase, se da el fenómeno del cambio o el diferencial cambiario, que me va generando una ganancia o una pérdida dependiendo del cambio de moneda de ese día a nivel mundial. Eso vamos a hacer unos ejercicios para que podamos entenderlo. El oro, ¿verdad? Es un efectivo, un material en especie que hay que convertirlo.
Muchas personas que manejan oro o diamantes o cualquier metal precioso, esperan el mejor momento, ¿verdad? Porque este es un valor que se mueve también de manera especulativa. Entonces es un movimiento estratégico que las empresas hacen. Por ejemplo, hoy muchas empresas están vendiendo oro, porque el oro se ha ido para arriba. A medida que la moneda dólar se va para abajo, pues los equivalentes se van para arriba, y eso es un poco la dinámica del movimiento de la plata. Las inversiones disponibles son materia plata que tenemos, digamos, como depósitos a plazo, que lo tenemos ahí colocado, o los bonos temporales, los bonos de inversión, que los tenemos por ahí guardados, pero que no los podemos hacer uso si no es un arreglo entre la persona con quien yo he colocado el dinero. Y aquí hablábamos un poco lo que les mencionaba, el efectivo y equivalentes de efectivos restringidos. Tienen ciertas limitaciones en disponibilidad de tipo legal y contractual. Cuando hablamos de efectivo restringido, es un dinero que ciertamente está en el banco, pero que no podemos disponer de él por algún tipo de restricción contractual, y que necesitamos cubrir o cumplir también ese compromiso contractual para poder hacer uso de él. Los valores nominales es la cantidad de unidades monetarias expresada en billetes, monedas, títulos e instrumentos. Cuando hablamos de valor nominal, nos está indicando la propiedad de esos valores. Es decir, yo tengo un billete de 20, de 50, de 100, como lo tengo en mis manos, entonces yo puedo decir que es mío, ¿verdad? Y si yo lo llego a perder y otro lo encuentra, por supuesto el otro no sabe que es mío, pues el hecho de tenerlo en sus manos pasa a ser propiedad de él, etcétera. Igual que los cheques, cuando nos emiten un cheque, o nosotros emitimos un cheque en nombre de una persona o de una institución, pues el nombre de la persona que aparece es el dueño de ese valor que va a intercambiar, etcétera, etcétera. Entonces, esas son, digamos, las denominaciones o las formas de manejar el efectivo. Del valor razonable nosotros podemos hablar de que es el monto de efectivo o equivalente que participantes en el mercado estarían dispuestos a intercambiar para compra o venta de un activo. Esto tiene que ver mucho con la valoración de la moneda, tiene que ver mucho con lo que es, digamos, la evaluación económica del intercambio, cuando no hay nada definido. Asumir o liquidar un pasivo, es decir, es una forma de intercambio que hay. Tenemos o hay un pasivo, o yo tengo unas cuentas por cobrar a un cliente y es el pasivo de él, entonces yo puedo negociar ese pasivo, etcétera. Son situaciones que se van dando, que para la materia no viene al caso, pero sí es necesario que yo se lo mencione. Los contadores, cuando ya lleguemos a cuenta 5, van a entender qué es esto. Operación entre partes interesadas, dispuestas e informadas en un mercado de libre competencia. Esta ya es la dinámica del intercambio, que tenemos que tener presente, que tiene que ver mucho con la negociación. Y eso, pues hay personas que se dedican a eso, a estar haciendo negociaciones. Y dice, en ausencia de estos requisitos se debe estimar mediante técnicas de evaluación. Hay técnicas para poder evaluar las inversiones. El método directo y el método por contenido de acciones. Un poco lo que permite hacer este tipo de evaluaciones. En la norma, pues la NIC 7 pone una serie de características relacionadas con los equivalentes y el efectivo. Dice que un equivalente al efectivo no se tiene para propósitos de inversión, sino que su propósito es para cumplir los compromisos de pago a corto plazo.
¿Por qué lo determina de esa manera? Es decir, usted no va a tener en el tiempo gran cantidad de plata ociosa sin poderle sacar lucro. Normalmente lo que se hace es eh, hacer digamos, un préstamo, y al recibir el préstamo obviamente tenemos que colocarlo en el banco, pero en el banco no debe de estar, la norma dice que no debe estar más de 3 meses. Entonces, al pasar los 3 meses, pues esa plata tenemos que ver cómo la invertimos. Por lo tanto, no es conveniente tener dinero. Debe poder ser fácilmente convertible a una cantidad determinada en efectivo, ¿no? Bajo las características que ya mencioné en anteriores presentación, es precisamente la forma que nosotros tenemos que hacerlo. Hay técnicas para eso, que no es el caso nuestro. Debe estar sujeta a un riesgo insignificante de cambio en su valor. Dicen que a mayor riesgo, mayor ganancia. Entonces, al tener la plata para disposición de una inversión, pues debe de tenerse en resguardo. Si lo va a tener en la caja, o sea, en su oficina, pues lo recomendable y de hecho el reglamento interno y lo que es las condiciones de riesgo, si usted va a asegurar la plata, debe tenerlo mínimo en una caja fuerte, ¿verdad? Y que la caja fuerte no sea, que no pueda moverse, o sea, que esté en un lugar fijo. Hay quien inclusive le hacen un cuarto y ahí tiene, de tal manera que la caja no pueda ser sustraída completa, ¿verdad? Por supuesto que los amigos de lo ajeno se rebuscan para poder ver cómo se llevan lo que hay de valor en esas cajas, o la caja misma. Pero eso es la lucha permanente para mitigar riesgos. Y todo gerente debe de estar pendiente de ello. Bien, quisiera saber si todos estamos en sintonía con la presentación, porque no escucho ningún tipo de bueno, aquí en el chat ya hay quienes ya se unieron, eh, para ver si estoy transmitiendo lo que estoy viendo y ustedes están leyendo en la presentación. Por favor, con el micrófono, actívenlo, me dicen si están muy bien con la, con la presentación o en el chat. Bueno, licenciado, Joel le saluda. Por mi lado, todo bien. Me escucho muy bien. Sí, no, Evelyn, no se ve porque no estoy, ya me salí, pero no quería saber si miraban la presentación. Si no, ahorita me voy a pasar y por favor por micrófono díganme que no se ve o si se ve, para poder yo estar seguro de que lo estamos viendo. Ahorita ya me pasé, ¿verdad? Por favor díganme si lo ven y yo sigo con la clase. Sí, se ve. ¿Se mira? Sí. Ok. Bien. Como se ha determinado, los equivalentes al efectivo son parte de la gestión del manejo de efectivo. Precisamente esa gestión del efectivo que menciona esta presentación es parte de la contabilidad 2. Ahí sí nos vamos a meter en ello, porque vamos a ver las herramientas de control. En la otra clase ya nos vamos a meter al ejercicio completo como tal, para que podamos ir viendo estas herramientas que nos permiten tener ese control del efectivo en todo nivel. Y eso, recuerden que el efectivo es la palanca fundamental de toda empresa. Sin dinero pues no puede haber movimiento o una inversión oportuna.
Entonces es interesante e importante que estemos conscientes de lo que es el significado de todo esto y de cómo debe de manejarse. La importancia, tener mucho efectivo y equivalentes es signo de una buena gestión y un riesgo más reducido. Si la empresa dispone de mucho dinero para realizar sus pagos, su riesgo se reduce notablemente. ¿Por qué menciona esto? Porque la liquidez es fundamental en la inversión. Menciono siempre, y se los voy a seguir mencionando, las crisis del 2008, que fue quizás la más cercana, ¿verdad? Decir que se debió precisamente a la liquidez que las empresas tenían. Muchas empresas se fueron a la quiebra por no contar con el dinero suficiente para afrontar sus compromisos. Mucha utilidad puede tener la empresa, pero si no tiene el disponible para cubrir sus compromisos es bastante grave. En Estados Unidos es peor, porque en Estados Unidos si usted no cumple un compromiso pequeño puede ser demandado y hasta embargado. Y todas esas, digamos, situaciones adversas pueden llevarlo a la quiebra. De hecho, en ese periodo del 2008 muchas empresas quebraron precisamente por no tener eso. Sin embargo, dice, grandes niveles de efectivo y equivalentes también son considerados como ineficientes. Empresas con mucha caja tienen un costo de oportunidad al no obtener nada por esto. No le conviene, como repito, tener mucha plata en caja. Y vamos a ver, hay unas condiciones que se deben de cumplir. El efectivo en caja se produce por la venta. Puede ser que en un día en su sala de ventas usted tuvo una cantidad, usted recibió una cantidad de dinero eh, que tuvo que, por la hora, ¿verdad? Ya no pudo llevarlo al banco y lo tiene que tener resguardado. Una de las políticas en el sistema contable es que todo ese ingreso que llega a la empresa producto de las ventas, de operaciones o cualquier otro tipo de forma que llegó, pues al día siguiente, inmediatamente a primeras horas de la mañana, tiene que irse al banco. Ya hoy en día, por la tecnología, bueno, no la tecnología, sino que la dinámica del funcionamiento, ¿verdad?, de la banca, llega hasta la empresa a traer ese dinero. Todavía no hemos llegado al sistema, a la moneda virtual como tal, ¿verdad? O sea, sí está el Bitcoin, que ya muchos los hemos mencionado, lo han oído mencionar, pero no es una moneda que sea como todavía manejable dentro de lo que es el funcionamiento. A partir de junio entró en vigencia lo que es la firma electrónica aquí en el país. Entonces, si ya nos vamos adentrando en las actividades virtuales, pues es obvio que el Bitcoin o la moneda virtual va a ir teniendo cabida en esa parte. Entonces va a ir teniendo, digamos, una aceptación. Sin embargo, si ustedes investigan cómo está la moneda, el valor de la moneda del Bitcoin, pues es bastante alto. Pero sigue siendo especulativo. Hubo una crisis a finales del año pasado. Por ejemplo, en China, el Bitcoin normalmente anda entre $3,000 y $4,000 por cada una moneda. Y en China bajó tanto que llegó a costar 72 centavos de dólar. O sea, y ese era el momento de que los que estaban metidos en ese negocio, pues comprar la cantidad suficiente de dinero porque después empezó a subir la moneda. Entonces es una situación, digo, que va tomando fuerza. Aquí en el país, pues todavía estamos en paños, pero con la dinámica de lo que es el mercado, no va a ser mucho tiempo. Entonces es importante que mientras tengamos esa plata disponible, es necesario tener el resguardo del mismo, mientras no se lleve al banco. Ya el banco ese es su trabajo y por eso ha sido creado. Y por supuesto que por eso cobra. Se entiende que la liquidez de la empresa tiene que estar en línea, ¿verdad?, con todos los niveles de alto riesgo. Hay que evitar la ociosidad.
cuando veamos la herramienta del flujo de caja, vamos a ver cómo podemos minimizar esa ociosidad del dinero. Es una herramienta muy interesante. El efectivo pues incluye los componentes representados por medios de pago, ¿verdad? Es decir, eso ya lo conocemos. En los depósitos, las operaciones en los depósitos en bancos, instituciones financieras, que son dos formas de verlas o de manejarlas, y los equivalentes que ya mencionamos. Que sean fácilmente convertibles, que son una de las características en un importe determinado de efectivo, y estar sujeta a un riesgo insignificante, cuya fecha de vencimiento no exceda 90 días de la fecha de adquisición. Esto digo, si vamos a tener un equivalente, pues que no vaya a ser a corto plazo. Bien. Como políticas contables que se deben de manejar, se escriben sobre la clasificación siguiente. Tenemos el efectivo y equivalentes al efectivo, que es precisamente los valores que tenemos en caja y los depósitos en las instituciones. Las políticas tienen que definirse también para el efectivo de uso restringido. Ya vamos a explicar qué es de uso restringido. Las partidas que lo conforman, en todo caso, es caja, depósitos en instituciones financieras, el efectivo restringido como tal y el equivalente al efectivo. Eso, digamos que son como las subcuentas que deben de manejarse del efectivo y el equivalente de efectivo. Recordemos que la cuenta contable o renglón contable como tal que aparece en el catálogo se llama el efectivo y el equivalente de efectivo. Las subcuentas pueden estar agrupadas de esta manera: caja, depósitos en instituciones financieras, efectivo restringido y equivalente al efectivo. Dentro de las subcuentas, para cada una de las, o más bien cuentas de detalle, en caja, cuando tenemos dinero en caja, podemos tenerlo bajo 3 cuentas de detalle. Y se dice de detalle porque dice particularmente para qué se va a ocupar. La caja general normalmente funciona para guardar el efectivo por las ventas realizadas. Ya mencioné de que como ya la hora que se recibe, inclusive hay que cuadrar, hay que hacer arqueo, etcétera, de las operaciones que realiza el cajero en cualquier entidad, pues llega pasado el tiempo que el banco ya cerró y inmediatamente no se puede llevar a remesar. Entonces lo que se hace es guardar, ¿verdad?, en caja fuerte para el día siguiente llevarse a remesar. También dentro de lo que es la caja se maneja la caja chica, ya todos lo conocemos, que su único objetivo es realizar gastos menores. Por supuesto, se usa para también actividades en las que no se obtiene recibos o comprobantes. Por ejemplo, cuando sube usted a un transporte público, pues el tiquetillo que le dan no funciona como un comprobante legal. Sin embargo, se crean vales que corresponden a caja chica. Ese es un instrumento que lo vamos a ver más adelante, es un instrumento que se diseña precisamente para sustituir el comprobante. Por ejemplo, usted va a ir a hacer compras porque la política me determina que yo no puedo emitir cheque por valores menores a 50. Entonces yo voy a ir a gastar $30 al súper y entonces voy al súper y le digo, mire, yo necesito un comprobante legal de la compra que le voy a hacer. Pero resulta que también tiene que ir a comprar la calle, ¿verdad? Porque solo ahí hay existencia de algo y va a hacer la transacción. Obviamente la persona del canasto no tiene factura, ¿verdad? Es decir, eso ya lo sabemos. Entonces se sustituye por lo que es el vale de caja chica. Y el vale debe de ir autorizado. Esa es parte, digamos, de los procedimientos de control. Si usted emite un vale y ese vale no está autorizado, entonces no está haciendo bien las cosas dentro de la empresa.
Cuando estamos en el proceso de venta o en la actividad de venta, en las empresas, hay gente que llega a comprar $5 y paga con un billete de a 100 o de 20 o de 50. Entonces, por facilitar la operación, la empresa tiene como política crear un fondo de cambio. Y ese fondo de cambio es precisamente para eso, para dar vueltos, pues como normalmente lo conocemos. Y debe de estar disponible en las denominaciones, en las diferentes denominaciones existentes de menor cuantía, eh, para poder dar el vuelto. Y ese es el objetivo. Y va a depender de la cantidad de plata que se mueve. Es decir, no vale tener un fondo de $2.000 si las ventas del día son de 500, de 400. O sea, no hay una relación que sea un poco lógica sobre eso. Así que digamos que estas son las subcuentas de detalle. Pueden haber más. E inclusive en caja general, en caja chica, en fondo de cambio, por ejemplo en caja general si hay una sucursal, usted puede llamarle caja general sucursal número 1, sucursal número 2 o el nombre de la sucursal. Puede que la caja chica que cada sucursal tenga su caja chica, que muchos autores dicen de que no es conveniente. Debe haber una sola caja chica. Y un fondo de cambio, obviamente, como si hay salas de ventas en cada una de ellas, pues tiene que existir un fondo de cambio. Si solamente es, digamos, una oficina de call center que solo hace un intercambio o solo procesa, digamos, las operaciones y no necesita estar haciendo uso de moneda, pues no tiene sentido que tenga un fondo de cambio. Cuando hablamos ya de la otra subcuenta, que es bancos, pues tenemos las diferentes modalidades. Ya lo que es la disponibilidad en banco corresponde a la cantidad de plata que yo tengo depositado en el banco. Y una modalidad es la cuenta de ahorro corriente, que es la que me permite estar emitiendo cheques. Ya la superintendencia del sistema financiero me dice cuáles son las modalidades que yo debo utilizar. También están las cuentas de ahorro. La diferencia de la cuenta corriente es que esta sí gana dinero, sí gana intereses, ¿verdad? Y a veces producto de los intereses del ahorro mismo, por ejemplo, yo voy a tener dinero una semana y no lo voy a llevar a la cuenta, y no lo voy a ocupar, pues no lo voy a llevar a la cuenta corriente sabiendo que no me va a ganar interés. Entonces, lo que hago es llevarlo a la cuenta de ahorro que sí me gana una pizca de intereses. Pero también están los intereses que generan los depósitos a plazo fijo. Perdón. Este, Cuando yo voy a tener un dinero en el tiempo, ¿verdad? Que no sea más de 6 meses, el banco pues determina plazos o intereses para los plazos, diferentes plazos, y hasta de un año. Pero no tiene sentido que usted tenga un depósito a más de un año sin poderlo invertir. Es decir, lo más que le va a pagar el banco por un depósito a plazo a un año va a ser quizás un 4%, 3%. Y pudiéndolo invertir donde usted va a obtener un 15, 20%. Entonces, esa es parte de la administración del efectivo y la minimización de riesgos para poder obtener una ganancia en ellos. El depósito a plazo, pues ya su nombre lo dice, usted va a colocar un dinero, le dice al banco que lo va a dejar unos 2, 3 meses, un mes, 2, 3 meses o 6 meses, un año, y dependiendo del tiempo que lo deje, así va a ser el interés que le van a pagar por tener ese dinero ahí sin uso. Ya, repito, se puede convertir en un dinero ocioso que no le va a generar ningún tipo de utilidad, y lo cual no es conveniente, o por lo menos usted como administrador de la empresa no es eficiente en el manejo de ese depósito. Hay instituciones que llaman la cuenta nominal, ¿verdad? Que lo manejan como una definición aparte, pero dentro de lo que es la ley nuestra, la
la cuenta nominal se ubica en la cuenta corriente. ¿Cuál es esta? Que es la cuenta que paga las empresas a sus trabajadores y que les deposita a cada uno de ellos en el día del pago. Entonces, es una modalidad, es como que hablar también del ahorro programado o el ahorro navideño. Es decir, no tiene sentido estar manejando diferentes modalidades porque son cuentas de ahorros estratégicas y no es una forma de ahorro como tal de acuerdo al comportamiento de la actividad. Pues ya vimos que la cuenta corriente se diferencia de la cuenta de ahorro en que la cuenta corriente nos permite emitir cheques. La cuenta de ahorro no permite emitir cheques, aunque sí lo puede hacer, pero directamente en el banco, y la ventaja es que gana interés. Y los depósitos de ahorro a plazo fijo, pues la modalidad es que usted puede dejar el dinero en el tiempo. Y eso tiene mucha similitud el dinero, el depósito de ahorro programado. Tiene que ver con eso. Por lo tanto, no es necesario crear otra modalidad de ahorro. Además, la ley no lo permite. Entonces, es importante ir diferenciando, porque nosotros en la clase lo vamos a manejar así. El efectivo de uso restringido, ya había avanzado en esto, es aquel efectivo que tiene ciertas limitaciones para su disponibilidad, ya sea por causa de tipo legal o económica, o porque tiene una destinación específica. Representa el valor de los recursos en efectivo equivalentes al efectivo con destinación específica, es decir, que presentan restricciones de uso. Recursos del Sistema General de Participaciones, que es un poco lo que maneja los gobiernos de cada país, o restricciones económicas de disponibilidad de acuerdo a los convenios o contratos o resoluciones. Es decir, el efectivo de uso restringido tiene que estar amparado sobre un arreglo convenido y escrito. ¿Por qué no se puede utilizar? Usted puede tener un dinero, digamos, para invertirlo en un proyecto al cual usted ganó. Poniendo un ejemplo, como empresa ganó una licitación y la empresa le va a exigir a usted que haga una especie de fianza. Entonces usted puede restringir ese dinero por la fianza misma y no lo va a tocar, porque ¿qué pasa si usted falla en algo y a la hora de poder responder con su fianza o con el dinero que usted tiene restringido, no lo hace, entra en un delito ya penal? Son modalidades, repito. Entonces es necesario que sepamos que hay diferentes maneras de poderlo utilizar. Estos recursos cuentan limitaciones para su disponibilidad y por tanto son objeto de reclasificación a las subcuentas que conforman ese rubro. Pueden ser, por ejemplo, depósitos judiciales, que también eso no se los había mencionado. Usted embargó, ¿verdad?, a alguien y le están sustrayendo el dinero a la persona que han embargado. Este dinero no se puede disponer sino que hasta que se ejecuta o hasta que se realiza el último pago de la persona que ha sido embargada. Usted no puede utilizar el dinero. Es más, el dinero lo casa, es decir, lo tiene custodiado el juez que hizo, digamos, la sentencia de embargo. El juez que tiene la sentencia de embargo, no él, ¿verdad? Pero sí los juzgados tienen un depósito y ellos en sus, ¿cómo se llama? En su contabilidad lo tienen determinado con ese nombre y es un fondo de uso restringido. Cuando ya digo, la persona que ha sido sentenciada termina de pagar su embargo, ese dinero lo trasladan a la empresa que ha embargado. Y así funciona. Recursos del Sistema General de Participaciones, que es un poco el gobierno lo utiliza para la gestión de los proyectos. De una obra civil, también está destinado para eso, recursos destinados específicamente para cubrir riesgos y calamidades. Ya se tiene ahí que
Si usted vive, por ejemplo, a la par de un lugar donde hay un río, por ejemplo, que se desborda, usted puede prevenirlo. Ahora, sí debe tener claro, yéndonos para la característica del disponible, que usted no va a tener ese recurso ahí por un año, 2 años, 3 años. No, porque entonces se rompe digamos, el concepto de disponibilidad inmediata, sino que lo que debe de cubrirse es el tiempo que pueda durar esa calamidad. O sea, puede ser el invierno, o simplemente ya saben cómo está medido digamos, la forma como va a pasar, si estamos hablando de una tormenta, pues en ese tiempo. Es decir, la idea es, o el punto es, de que ese dinero no debe de estar colocado mucho tiempo. Se va a crear el fondo restringido para una calamidad, pero por un momento que se ha dicho que va a suceder algo. Por ejemplo, hoy con esto de la pandemia, pues iba a haber un punto pico, un punto de riesgo. O sea, de ahí, digamos el ejemplo como nosotros como personas naturales, cuando dijeron que no íbamos a salir, pues todo el mundo fue o guardó dinero o fue a comprar para resguardarse. ¿Ya? Entonces algo similar pasó. La NIF pues ya define también, dice que son inversiones a corto plazo de gran liquidez. Cuando habla de gran liquidez, es precisamente la disponibilidad que tenemos nosotros para cualquier situación que se pueda dar. Permítanme. Ok, se hizo la luz. Estando sujeto a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. Recuerden que por el hecho de no tener mucho riesgo, es decir, porque o lo tiene en caja fuerte, bien resguardado, o lo tiene en el banco, pues es difícil que se lo vayan a quitar de las manos. ¿Verdad? Diferente es que usted lo ande en su bolsa, dinero, ya en la calle, y el riesgo de que lo vayan a asaltar, más ya se dieron cuenta que usted maneja dinero, es el 100% casi, más que todo en nuestros medios. Entonces eso es lo importante, eso es digamos lo que hay que resguardar. Los requisitos para que un activo sea considerado como equivalente dice que se ha de poder convertir fácilmente en efectivo, con riesgo reducido. Eso lo determina la NIF. El activo en cuestión tiene que estar destinado a atender los pagos de corto plazo. Por tanto, no puede ser considerado como un activo de inversión. Tenemos que cubrir un compromiso ya programado, proyectado, planificado en un tiempo. Y por lo tanto, lo más sencillo, en el mes, normalmente se está haciendo la actividad de compra-venta para poder dinamizar la ganancia. Pero resulta de que ya viene el día de pago. ¿No? Si lo hace una vez al mes o lo hace quincenal o semanal. Y si es semanal, pues un día antes todo el dinero que se obtuvo o de jueves y viernes se guarda para poder cubrir ese compromiso del sábado, del 15 o del mes, etc. Eso, digamos, es lo que trata de decir la norma. El vencimiento de los activos ha de ser inferior a los 3 meses, es lo que les menciono. No debe estar colocado la plata mucho tiempo. En caja mucho menos, ¿verdad? Y en banco, pues, estar sabedores de que ese dinero lo vamos a estar utilizando. La rotación del efectivo me genera ganancia. Algunas políticas específicas que deben de tomarse en cuenta, no digamos en términos generales, pero sí tienen que considerarse. En caja general no debe de mantenerse grandes cantidades, solo lo necesario por su uso, porque es obligación realizar las remesas, por lo que es obligación realizar las remesas al banco, ¿verdad? Repito, las ventas que hoy realicé, que obtuve dinero por ello, cuando se vendió el contado, un cheque, mañana a primera hora yo tengo que irlo a remesar.
O sea, de aquí nacen otras, digamos, políticas relacionadas con la caja general, pero me interesa más en términos generales. Con el caja chica es necesario crear un reglamento. Es conocido que este fondo es para realizar pagos menores y ahí dejé el espacio porque va a depender de la cantidad que usted maneje de caja chica. Cajas chicas de $200, como también hay chicas de $2,000. Entonces, y eso está en relación de, si yo voy a tener una caja chica de $200 es porque el movimiento de mi empresa es pequeño. Entonces yo debo decir, como cantidad, digamos, para no emitir cheques, pues tienen que ser gastos menores a $50. Pero si ya hablamos de 2,000, pues tienen que ser pagos menores de $200, por poner un ejemplo. Entonces tiene que ver con esa política y del tamaño de la empresa. Esto para evitar la emisión de cheques. Es decir, no va a usted a emitir un cheque por $5 y solo el cheque me cuesta como 25 centavos. Pues, o sea, ya sale demasiado oneroso si lo estamos haciendo todos los días. Eso obviamente es lo que se tiene que medir como parte de la administración de los recursos. Con referente al fondo de cambio, debe ser suficiente para que la persona que se encuentra en el centro de ventas, que es el cajero propiamente, tenga el efectivo y las denominaciones del efectivo necesario y evitar contratiempos, ¿verdad? Es decir, como hacen en los puestos del mercado, espérenme, ya vengo, voy a ver si tienen cambio, y se va y lo dejan a uno solo. Es un riesgo. La persona confía en que usted no se va a llevar una manzana o una naranja al momento que ella va a ir a cambiar el billete porque usted le está pagando con un billete alto, pero ya en términos de administración, ese es un riesgo alto. ¿Quién quita que ya le quitaron, ya le robaron un montón de cosas en ese momento? Entonces es cuestión de que hay que tener cuidado. No debe reconocerse en el balance las monedas extranjeras como tal. Nosotros ya vimos cuando hablamos del principio de la moneda, que esta debe de ser de curso legal. Pero eso no quita que usted no pueda tener una cuenta en moneda extranjera. Usted puede tener una cuenta de ahorros, si se quiere llamar así, en euros, en yenes, en yuanes, en cualquier tipo de moneda, ¿verdad? Y de hecho ese es el valor que tiene. ¿Para qué tiene usted cuentas de ahorro en esa moneda? Si su empresa se dedica a adquirir bienes o materia prima a Europa, entonces usted no tiene que estar haciendo ese intercambio constantemente. Ya tiene la cantidad de euros en la cual solamente le hace la transferencia y ahí van los euros. Pero ¿qué sucede si usted no maneja cuentas extranjeras o moneda extranjera? Lo que sucede es que tiene que comprar moneda. Y la compra de la moneda lleva un intercambio, lleva una transacción que me genera un costo. Y eso es lo que hay que evitar en todo momento. Sí se da, digamos, también cuando usted adquiere un producto en tiempo. Hoy compra usted una cantidad de materia prima y compra 3,000 euros de producto A, B y C. Pero se lo dan al crédito. Viene y le dice a la empresa, mire, mes a mes usted me va a pagar 1,000 euros. Pero resulta que, como no tiene cuenta disponible, tiene que comprar los euros. Y hoy el tipo de cambio de la moneda euros está a 1,13. Al siguiente mes va a estar a 1,15. Y quizás al tercer mes va a estar a $1. Entonces hay una fluctuación de esa moneda. Esa fluctuación es lo que se conoce contablemente como diferencial de cambio. Y eso lleva a un tipo de penalidad o un valor o un costo o un beneficio, porque va a depender si esta aumenta, o sea, si la moneda se vuelve más cara de un mes a otro,
puede ser que se vuelva más barata y por lo tanto pues salgo ganando, porque lo voy a comprar a menor precio. Entonces, sin embargo, ok, se da ese fenómeno y hay que darle un tratamiento contable. Pero volviendo otra vez a la parte, digamos, de esta política, si usted tiene esa cuenta en moneda extranjera, contablemente en su balance tiene que trasladarlo a dólares. Y ahí se genera otro diferencial de cambio. Porque usted todos los meses va a tener que convertirlo al tipo de cambio que se tiene en este momento. Usted no puede decir que tiene una cuenta de ahorro de 2.000 euros al 31 de diciembre de 2019 y resulta que no utilizó la cuenta. Y al 31 de diciembre del 2020, usted tiene siempre los 2.000 dólares, pero al cambio de ese momento es diferente. Usted tiene que llevar ese tipo de cambio. Tiene que aumentar o disminuir sus dólares para poder llegar al equivalente. Y de eso se trata. No sé si me explico sobre esto. Si hay preguntas, por favor, me dicen para poderlo seguir explicando. Pero la idea es tener ese reconocimiento. Al mantener monedas extranjeras, Una diga, pregunta, Lisa. diga. Fíjese que yo trabajo en una empresa en la que se maneja en una de las sociedades del grupo moneda extranjera. Sí, Bueno, como la NIF para pymes dice que al final de cada año se debe hacer un reconocimiento de ese diferencial cambiario, ¿verdad? sí es. Sin embargo, hay otros contadores, por ejemplo, de Guatemala y México, que han llegado a aseverar que la contabilización de ese diferencial debería hacerse en periodos menores, por ejemplo, mensuales y no anuales necesariamente, ¿verdad? El 31 de diciembre de cada año. Pero usted ya en la práctica, ¿qué es lo que más recomienda? Que cada Vale. cuánto se haga. Lo que sucede es que está en relación con la cantidad de plata que sea. Es decir, si estoy hablando de 2.000 euros para una empresa que maneja millones, no tiene sentido estarlo haciendo todos los meses. O sea, acordémonos del principio de la relatividad, ¿verdad? Yo lo voy a hacer al final de año, pues. Pero si es una cantidad bastante sustancial, por efectos de todos esos cambios, recuerde, y hay que hacer la medición, porque está bien la pregunta, hay que hacer la medición. La medición está en relación a la fluctuación de la moneda. Recordémonos que hoy la dinámica por las situaciones políticas, y no digamos hoy de la pandemia, que eso ya es más generalizado, inclusive hasta semanal hay que hacerlo, porque no sabemos cómo va a estar el movimiento de la plata. Entonces, va a depender de la cantidad que se esté manejando para poder decir, lo vamos a hacer mensualmente o trimestralmente. Si no hay mucha fluctuación en la moneda, pues no tiene sentido. No tiene sentido estar haciendo digamos, constancia en el tiempo. Pero si eso me va a generar a mí en el tiempo mayor cantidad de plata, digamos, que me genera gasto, entonces sí, tengo que ir haciendo esa medición. Como digo, está relativo a la cantidad de plata que se está manejando. Y eso usted lo va a determinar en las políticas dinámicas de las empresas. ¿Me explico? O sea, eso va a depender digamos, la cantidad de plata que se está manejando. Ellos Sí, muchas gracias. ya lo midieron, ¿verdad? Ya saben que así lo tienen que hacer porque si no, al final del año les va a hacer una pérdida del mes. ¿Ya? Entonces, Sí, muchas gracias, Linza. eso, claro, tiene que ir midiendo eso. Bien, pero gracias. Es bueno que participen de esa manera. Bien. Los efectos del cambio de moneda a moneda local, de moneda extranjera, quise decir, a moneda local, conocido como diferencial de cambio, debe reconocerse en los resultados del ejercicio, que es lo que estábamos hablando. Ahora, digo, estos son políticas generales. De cada una de ellas usted puede sacar más políticas en el manejo del fondo en la caja general. Por ejemplo, usted puede poner toda plata que venga o que entre a la empresa, inmediatamente hay que llevarla a la caja fuerte, ¿verdad? Inmediatamente, ustedes se han dado cuenta en los súperes, ¿verdad? Que a medio, pues ya le están
cobrando usted la venta y llega ahí la supervisora y le agarra el dinero a resguardo. Es parte de una política para poder resguardar la plata, porque así lo determina. Entonces, sí, digamos, con todas las demás cuentas que hay que tener esas condiciones, dependiendo del movimiento de las operaciones. Usted no va a tomar una política porque así estaba escrita en el libro, solo porque así estaba escrito, sabiendo que no la va a utilizar, o que al utilizarla le genera más incomodidad y deja de hacer otras actividades más importantes por estar metido en eso. ¿Me explico? Eso es lo que habría que ir midiendo. Bien, adentrémonos a las cuentas bancarias. Y lo que determina el código es que la cuenta bancaria como tal es un contrato financiero. Las entidades bancarias, entidades financieras, o las que le llaman cooperativas no bancarias, se manejan bajo una ley. Y la ley como tal obliga a que si hay una transacción entre una empresa jurídica de otra naturaleza que no sea del banco, tiene que haber un contrato, de cualquier naturaleza. De hecho, ustedes si les van a depositar su salario al banco, los obligan que vayan al banco y que firmen un contrato, que es lo que estaba hablando anteriormente sobre la cuenta nominal. Lo que va a pasar es que ahí le van a depositar su dinero. Dentro de ese mismo contrato, si ustedes se han dado cuenta, le da una serie de, digamos, de servicios. Una de ellas que se ha puesto muy en moda es el anticipo de salario, ¿ya? Entonces ya está contemplado en el contrato, aunque no dice específicamente eso, porque cada día van surgiendo nuevos servicios y usted tiene su cuenta aperturada desde hace 5 o 6 años. Ya hay una cláusula que dice que por servicios adicionales, si usted está de acuerdo, lo puede hacer digamos, virtualmente o ir allá a firmar algún documento para poder habilitarse. Entonces, eso es lo que sucede. El contrato usted ya lo firmó desde el momento en que usted empezó a recibir ese servicio. Por eso se llama que es un contrato financiero y debe de existir un contrato financiero, en virtud del cual se registran el balance y los subsiguientes movimientos del cliente. Existen dos cuentas bancarias que ya hemos venido hablando, que son las cuentas corrientes, que son para efectuar las operaciones bancarias del día a día, y la cuenta de ahorro para encomendar la custodia de fondos de un cliente. Bueno, no necesariamente tiene que ser la cuenta de ahorro para eso, porque hay quienes me depositan el dinero en la cuenta corriente. Y como es la más usada, ¿verdad? Y inclusive es la que aparece en los cheques, es más fácil anotarla, pues. La cuenta de ahorro no es tan fácil. Tiene que solicitarla, inclusive le dicen, ¿y para qué la quiere? ¿Para qué la va a utilizar? Es decir, ¿y qué es lo que va a hacer? Bueno, todo eso es el mismo cuestionamiento que estoy haciendo, pero lleva más tiempo y más complicado conseguir el número de la cuenta de ahorro que meterla a una chequera, porque es la que está más disponible. Entonces, la idea es que existen las dos modalidades de aperturar cuentas en el banco para tener custodiada la plata. Lo demás, como digo, otros servicios son ramificaciones de estos dos. Es más, en la cuenta corriente tengo la posibilidad de obtener un sobregiro. Algunos productos que podemos mencionar, hay muchos, pues, pero solo para que tengan una idea. Los servicios que vayan asociados a una cuenta bancaria dependerán en gran medida de la entidad y de la finalidad de la que puede ser, por ejemplo, los ingresos y pagos en efectivo o por cheque, lo que normalmente se hace con los cheques. Domiciliaciones de recibos y otros adeudos son aquellas transferencias o depósitos que nos hacen de diferentes modalidades. Las famosas transferencias, perdón,
para hacer pagos. Hoy con esto de la cuarentena, pues muchas acciones se realizan de manera virtual. Y una modalidad que entró en funcionamiento, creo que a partir del año pasado, pero que hoy se usa con mayor fuerza, es las transacciones entre bancos. Eso no se podía hacer antes, pero hoy sí, usted puede pagar su préstamo, su cuota de préstamos a otra cuenta de banco, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos servicios se van incrementando y de acuerdo a las necesidades y a los requerimientos de la sociedad. Pago de impuestos, ya lo sabemos, ¿verdad? Eh, se, ustedes se han fijado, pues en los impuestos hay un código de barra. Ese código de barra es lo que le da la oficialidad del documento. Lo mismo pasa con los pagos de colegiatura, ¿ya? Usted puede imprimir un recibo en un papel simple, tamaño carta, oficio, como sea, o un pedacito lo puede imprimir y con eso ir a pagar una cuota, una colegiatura. ¿Cuál es la diferencia? El código de barra que ahí aparece. O muchas veces si no llegan, no las tienen, el número, ¿verdad? Pero ya hay un contrato firmado entre la entidad y el banco para que esa modalidad funcione. Y eso es interesante que sepamos que existen muchas formas de hacerlo. Inclusive, por la experiencia que tengo, hay situaciones que no están contempladas en ningún lado, pero usted va a negociar con el banco y el banco le busca cualquier forma para poder hacer la operación. Es un hecho que se lo va a resolver, salvo el banco que digamos sus políticas sean un tanto cerradas, que no se lo va a permitir, pero con esta globalización es bien diferente, es bien difícil. De igual forma, dependiendo de la entidad, el tipo de cuenta puede encontrarse asociados a otros productos financieros que ya los conocemos, tarjetas, seguros, planes de pensiones, los depósitos a plazo que ya mencionamos. Con las tarjetas de crédito, seguros y no sé, hay otro tipo de servicios que la superintendencia dijo, no, si usted se va a dedicar al servicio de la tarjeta de crédito, por el hecho de ser una operación de crédito, debe de manejarse como una entidad aparte, porque es un producto que usted está ofreciendo. Es decir, ¿cuál es la finalidad del banco como tal? Ser un intermediario o trabajar bajo una intermediación entre lo que es el cliente, o más bien el cliente que va a depositar sus ahorros y el cliente que va a solicitar un préstamo producto de esos ahorros. Por eso que los intereses bancarios son mayores que los intereses de ahorro, porque si no, no habría ganancia. Pero ¿qué son las tarjetas de crédito? Es un producto que le están vendiendo y por lo tanto es una operación siempre de crédito ciertamente, pero es un tratamiento muy particular y por eso los altos intereses es un producto de alto riesgo, porque usted lo tiene en sus manos, usted se puede ir a endeudar y se pierde y ya no paga nada. Sí hay ciertas restricciones y lo sabemos quienes manejamos las tarjetas de que no es tan fácil hacerlo, pero siempre se hace, ¿verdad? Es decir, es más fácil que usted vaya directamente al banco a obtener un crédito, ¿verdad? Y firme un contrato y luego usted firma una orden de descuento y va a que le descuenten. Y va a la pagaduría para que le descuenten por planilla, etcétera, etcétera. Entonces hay servicios que si bien es cierto, el banco las proporciona, pero la superintendencia ha obligado a que se creen empresas apéndices de estas, pero ya con un nombre jurídico aparte. Lo que es aquí hubo mucho lo que era, bueno, la bolsa de valores es una de ellas, la parte de los corredoras, lo que habla aquí de los seguros de vida o como corredora de seguro, etcétera. Hay una serie de operaciones que están vinculadas con la actividad financiera, pero que la superintendencia o la ley más bien obliga que se debe de crear una entidad aparte. El Código de Comercio
está más relacionado con las operaciones bancarias y en el artículo 1184 determina que las siguientes operaciones podrán ser practicadas por instituciones bancarias con sujeción a la ley especial. Cuando hablaba de ley especial, porque este código viene de muchos años, se refiere a la ley de bancos, ¿verdad? Y hay normas bancarias específicas que también aplican y la ley ¿cómo se llama? Lo asume. Es como las normas internacionales. Las normas, ya habíamos hablado que las normas como tal no son de obligación porque surgen de un convenio entre profesionales a nivel mundial. Pero que la ley que rige al Consejo de Vigilancia determina que el Consejo debe de determinar las condiciones en asimilar esas leyes, esas normas, perdón. Pues si ya el Consejo, si está autorizado el Consejo para hacerlo porque la ley lo determina, entonces las normas se convierten de obligación, ¿ya? Entonces ahí es donde viene ese amarre. Hay muchos abogados que dicen que eso no es correcto, pero así funciona en nuestro país. Bien, los depósitos bancarios de dinero de títulos, los depósitos en cuenta de ahorro, la emisión de obligaciones bancarias, el fideicomiso, son parte de estas prácticas ya que se generan en el banco. Cada una de ellas pues tiene sus particularidades y el código a partir de ahí habla sobre ellas. Ustedes pueden leer si quieren todas lo que ahí determina. Pero sí es importante que el funcionamiento de los bancos, inclusive el código está antes de que existiera la ley de bancos. Y los bancos vienen desde 1917, 20, que empezaron a funcionar. Primero fueron de manera local, los bancos trabajaban con la hacienda misma que ellos mismos habían creado. Y como no había digamos, una institución que les diera la forma de trabajar a estas, cada quien tenía sus propias políticas. De tal manera que el Banco Salvadoreño, que antes era Banco Central de Reserva, y el Banco Agrícola, que son quizás de los bancos más viejos, que hoy solo el Banco Agrícola está, emitía su propia moneda. Cada banco tenía su propia moneda. Entonces, ¿qué pasó en el tiempo? El fuerte del Producto Interno del país era el café. Y llegó un momento bueno, el hecho de tener cultivos de café en la región era exportarlo. Al exportarlo, comenzó el manejo de una sola moneda. Siempre ha sido el dólar como moneda internacional. Entonces, la moneda que emitía el Banco Salvadoreño no podía, digamos, ser el mismo del Banco Agrícola y comenzó la controversia. Entonces surgió el Banco Central de Reserva, pero ya como entidad pública, antes era privada. Y se creó el Banco Central de Reserva y pues se tomó esas atribuciones y se dijo que él iba a emitir la moneda que ya se conocía como el colón. Y entonces empezaron a hacer ya las transacciones a nivel internacional. Ha sido, digamos, por las mismas necesidades o la misma dinámica de la economía es que vienen surgiendo. Es lo que les menciono con el Bitcoin hoy en día, ¿verdad? O la moneda virtual. Va a haber un momento en que eso se vamos a tener que estar utilizando para poder hacer las transacciones. Por de pronto, pues la tarjeta es la que está aguantando el sopapo, riesgo de que le vayan a robar el número de cuenta y hagan transacciones. Eso es parte del riesgo. O que le roben a usted o le vayan a hackear su computadora y etcétera. Todo eso es parte del riesgo. Todo lleva su riesgo, ¿verdad? Hay que tratar de mitigarlo. Las operaciones anteriores deberán realizarse en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero. Ustedes han visto en los bancos que dice este banco está autorizado por el sistema, por la Superintendencia del Sistema Financiero. ¿Por qué? Porque están obligados a decírselo al público.
en el 2000, a principios del 2000 o a finales de 1900 se dieron una serie de robos, fraudes bancarios y aprovechándose de algunos vacíos, ya existían las leyes de banco, ya existía, bueno, el Banco Central de Reserva estaba en funcionamiento, que era quien, digamos, regulaba a los bancos. Sin embargo, la gente se rebuscó para poder hacer las estafas que aún hoy en día todavía se les deben a los depositantes que con la ambición de que les pagaban mayor cantidad de tasas de interés, los depositaron en esos bancos. Y entonces este fue el riesgo. ¿Sí? O sea, mayor interés, mayor riesgo. Entonces ellos querían ganar más, se sometieron a ese riesgo y resulta que salieron fregados. Esta es la norma bancaria que les digo, es la norma previsional bancaria 432 del sistema, de la Superintendencia del Sistema Financiero. En el artículo 3 dice que los sujetos obligados al cumplimiento de las presentes normas son los bancos constituidos en El Salvador. Si ustedes se dan cuenta, los bancos solo son sociedad anónima. Vean todos los bancos, ninguno es de capital variable. ¿Por qué? Porque los bancos están regulados estrictamente de tal manera que estos, si van a crecer en capital, tienen que pedir autorización. ¿Por qué? Porque los bancos son muy frágiles en el lavado de dinero. De repente llega alguien y como está con capital variable, dice, bueno, yo quiero depositar 3 millones más de dólares como acciones, ¿ya? Y como el mismo régimen lo determina, pues no necesita informarle a nadie más que al CNR cuando deposita los balances. Sin embargo, cuando no tienen el capital variable, que solo son sociedad anónima, necesitan que se solicite el permiso a la superintendencia para poderlo hacer. Y la superintendencia hace sus investigaciones. Si es capital variable, si ya está bajo esa denominación de capital variable, solamente necesita la autorización de la junta directiva o la junta de accionistas. No necesita pedir permiso, solamente informarse a la superintendencia de los sistemas mercantiles, si estamos hablando de ellos, cuando vamos a depositar los balances. Entonces, esa es una de las, digamos, condiciones y restricciones que los bancos tienen. Aparte de que les dicen que deben de tener una cantidad mínima de capital social, porque obviamente van a manejar dinero. O sea, el negocio de ellos es el dinero. La misma norma pues abarca lo que son las sucursales de esos bancos, los bancos extranjeros establecidos en El Salvador, las sociedades de ahorro y crédito, ¿ya? Por ejemplo, ustedes han oído de Integral, es una sociedad de ahorro y crédito, ¿ya? Y esta tiene sí, la particularidad de ser de CB, creo que todavía quedó dentro del rango anterior y maneja esa categoría. No sé, ya les voy a averiguar. Y los bancos cooperativos, por ejemplo, Crédito. O hoy en día está Bancovi. Bancovi era una cooperativa, era una asociación cooperativa. Y sigue siendo una cooperativa, pero llega a tener la calidad ambigua. ¿Por qué? Porque está fiscalizada por la Superintendencia del Sistema Financiero, no así las asociaciones cooperativas, porque ellos tienen su propio régimen y están fiscalizados por INSAFOCOP. Entonces, es una situación bastante particular que la lucha constante ha sido de que la superintendencia o el gobierno quiere que la superintendencia la regule y las cooperativas no quieren entrar a esa dinámica. Y no es que no quiera entrar porque quiera hacer algún fraude, algún robo, sino porque los requisitos para que esté, digamos, amarrado a la superintendencia del sistema financiero son muy altos. Y las cooperativas no tienen mucha plata. Hay cooperativas que sí las manejan. De hecho, hoy en muchas de ellas
han crecido tanto porque dan muchas facilidades y no tienen tanta restricción como los bancos, que la gente los ha preferido. Digamos, como la advertencia que se les hace a la gente que prefiere los bancos es por el mismo hecho de no estar fiscalizadas estrictamente, pero sí están reguladas por el Infocop, es que tienen el riesgo de que puedan malversar los fondos, puedan robar los fondos. Y de hecho, puedo contarle, yo trabajé más de 15 años en el sistema cooperativo y puedo mencionarles un montón de casos en los que han habido robos, ¿verdad? O el gerente dar una cantidad de dinero y se va y se pierde, etcétera, etcétera. Entonces, es el riesgo. Sin embargo, por las facilidades que este da a sus clientes o a sus asociados, y esa es una de las particularidades que tienen las asociaciones cooperativas, es que tiene que ser asociado de la cooperativa. No está autorizado a darle crédito a una persona que no sea asociada, porque si no rompe el vínculo de asociatividad. Fedecrédito, Fedecrédito es una sociedad cooperativa, pero es de carácter mercantil, eso lo vimos nosotros al principio, de contabilidad 1, y por lo tanto está regulado por la Superintendencia de Entidades Mercantiles, y en alguna medida pues está metido con lo que es la superintendencia, con los bancos cooperativos, ahí lo metió. Interesante, ese mundo es bien interesante conocerlo y hay muchas cosas que se pueden contar acerca de ello. Bien, redundando ya en la parte, queriendo aterrizar lo que siempre, bueno, yo voy a llegar a la parte de lo que son precisamente en las cuentas bancarias, porque es la que más tiempo nos va a quitar, específicamente en las conciliaciones bancarias. Y el intermedio entre lo que son los arqueos de caja y esos controlitos que hay que llevar, el flujo de caja que también nos va a llevar un buen rato. Bueno, una clase o dos clases para ambos. Los tipos de cuentas ya los hablamos, ¿verdad? Son las cuentas bancarias, cuenta corriente, perdón, y esa es una de ellas, que ya definimos que es un producto financiero que permite manejar el efectivo en cheques. El cheque es un título valor, usted lo puede negociar, solamente tiene que endosarlo, ¿verdad? Para poder hacer el intercambio. Usted puede pedirle a otra persona que le cambie el cheque, lo único que tiene que ponerle su firma atrás del cheque, está su nombre, para que la otra persona lo pueda cambiar, ya sea porque le está haciendo el favor que se lo va a cambiar o porque le ha hecho un pago. Y eso era muy estricto antes. Usted tenía que, para ir a cambiar un cheque, que no existía el DUI, tenía que llevar la cédula suya y la cédula de identidad de la persona que había emitido el cheque. Eso, digamos, para irlo a cambiar. Para depositarlo no hay problema, porque para depositarlo usted lo deposita en una cuenta y ese lleva, digamos, su tiempo de compensación. Normalmente son 3 días. Bueno, de hecho son 3 días según la ley. Usted va a depositar un cheque a una cuenta del banco, de ahorro del banco, que es suya, y no puede hacer uso de él sino que han pasado 3 días. Aunque si es un cheque del mismo banco, ese puede ser inmediato. Pero, repito, antes sí había necesidad de identificar a la otra persona. De muchos años para acá, ya solamente usted lo endosa y puede cambiarlo solo con su DUI, si usted lo va a ir a cambiar. Es más, hasta usted puede firmar a nombre de la otra persona y el banco no le va a decir nada. Ellos sabrán cómo controlan eso, ¿verdad? Pero sí, antes era muy estricto en ese sentido. Y es una forma de poder hacer las transacciones. Es un depósito, dice que ya disponemos para utilizarlo en el momento. Y como digo, no ganan intereses. Y digo que en este país no ganan intereses porque en Guatemala peculiarmente sí, sí ganan intereses las cuentas corrientes, las cuentas de cheques. No sé, ellos manejan esa forma de trabajarlo. Características.
Se caracteriza porque podemos administrar el dinero con diferentes medios de pago, como los cheques o principalmente las tarjetas de débito, que, bueno, es una forma de poderlo utilizar. También puede ser utilizada tarjeta de crédito, creo que más adelante lo dice la presentación. Al disponer de la cuenta corriente podemos accesar a un cupo de sobregiro. ¿Qué es el sobregiro bancario? Como se conoce, y de hecho hay una cuenta contable que así se llama, en el lado del pasivo. ¿Se acuerdan? Cuando vean el catálogo de cuentas, y ahí hay en la parte del pasivo, de hecho la cuenta de algunos catálogos dice préstamos por pagar y sobregiros bancarios a corto plazo, o préstamos por pagar a corto plazo y sobregiros bancarios. Eso ¿cómo se llama? Nos sirve para poder cubrir compromisos. Resulta de que usted tiene en su cuenta corriente un total de $50,000, y lo tiene programado, pero de repente aparece un gasto inesperado y tiene que gastar $55,000 de lo que tiene. Entonces usted, mediante un pacto o un contrato, ¿verdad?, firmado, porque no es así nomás, solicita al banco que le permita emitir cheques por $5,000 más de lo que tiene. Y el banco pues se lo ofrece. Solamente le dice, te voy a darlo con varias condiciones. Uno, que me vas a pagar una tasa de interés. La otra es que no puede pasar de 10, 15, 20, 30 días, ¿verdad? Y que el monto total no puede superar los 10,000. Y porque es un préstamo rotativo. Es decir, solamente lo hace una vez, y porque es un arreglo que hace con el banco. Y usted todos los meses va a estar con ese problema que necesita sobregirarse. Entonces el banco le dice, no hay problema, sobregírese, pero el monto máximo a sobregirarse es de 10,000. Pero eso sí, ya sabe que tiene que pagármelo en el tiempo que ya pactamos y pagarme el interés que ya también pactamos. Es interesante esa dinámica y usted puede ya trabajar con el con el dinero del banco. Lo único que lo va a hacer como un préstamo y lo va a identificar en las cuentas por pagar, en los préstamos por pagar como sobregiro bancario. Y usted resuelve su problema de liquidez. La cuenta corriente es más versátil y menos selectiva y que esta puede ser obtenida tanto por personas naturales como jurídicas. Es decir, usted como persona, su salario lo deposita en su cuenta de ahorro, usted abre una cuenta corriente con el salario que gana, hace el traslado, o simplemente la empresa le dice, te lo voy a depositar directamente a tu cuenta de cheques y vos podés emitir tus propios cheques. A eso se refiere. Con el dinero que dispongamos en la cuenta podremos acceder a diferentes bienes o servicios, y aquí se menciona lo que es la tarjeta de crédito. Interesante. También está la cuenta de ahorros, que ya lo habíamos visto, que el Código de Comercio lo determina. Es un producto financiero que le permite al cliente ahorrar su dinero de forma segura. La cuenta de ahorro es considerado el producto más usado para ahorrar y disponer del dinero de la forma rápida. No es tan así como lo menciona. Sí es así para las personas naturales. Es más fácil trabajarlo de esa manera. Pero si usted tiene un negocio, pues es más fácil tener una cuenta corriente, ¿verdad? Inclusive dentro de la planificación que usted tiene como empresa, ese dinero que usted considera que está ocioso o lo tienen en demasía ahí ¿cómo se llama? En la cuenta corriente, pues lo pasa a una cuenta de ahorro. No lo quiere poner en depósito a plazo porque dice que de repente lo va a ocupar, pero sí quiere ganar un poco de interés. O sea, ya para 100,000, 200,000, 300,000 dólares que usted que lo ponga en la cuenta de ahorro ya es significativo, aunque le pague el 0.5, el 1 o el 1.5% de interés anual.
Eso ya es decisión de cada empresa, cómo lo va a manejar. O por ejemplo, se dan a veces el caso de que usted tiene el dinero disponible precisamente por un compromiso y de repente llega un mensaje que le dice, mira, tuve un atraso, no te voy a poder entregar el producto esta semana, sino que hasta la otra semana. Ok, yo tengo el dinero, lo paso a una cuenta de ahorro. Esa semana me va a ganar interés. Eso es parte de la dinámica de la administración del disponible. Los administradores tienen que estar en esa jugada. Ese es otro cuadro que vamos a determinar cuando veamos los controles, que es la disponibilidad bancaria. Los diferentes tipos de cuentas, bueno, beneficios de las cuentas de ahorros, que son como las características. La suma de la apertura no son altos, por lo que es sencillo disponer de un producto. Al aperturar una cuenta corriente, bueno, con las empresas jurídicas le exigen que sea un fondo menor de $200. Si usted tiene por casualidad $100 y ya se quedó sin chequera, no le permiten o no le dan otra chequera si no tiene depositado $200. Va a depender del banco. Pero sí es necesario que tenga usted una cantidad mínima para poder hacer, o para poder sí hacer uso de servicios de la banca. En la cuenta de ahorro, bueno, ustedes si les pagan por nómina, hay quienes ni pagaron nada y otros ahora les piden que deposite $1. Y ahí tiene el dólar guardado hasta que le pagan su primer salario. Facilidad de controlar los movimientos financieros por el portal web, ya aquí puede usted accesarlo y ver los movimientos. Ya las libretas están siendo cosas del pasado, sin embargo hay empresas que todavía las emiten. Sin embargo, usted puede llevar el control, o sea, puede solicitar acceso para manejar su cuenta desde la computadora. Y ahí le van apareciendo el detalle de operaciones o transacciones que ha realizado en el tiempo. La opción de realizar transferencias a cuentas de otros bancos ajenos, pues ya lo mencionamos, y no solo para las cuentas de ahorro normal, o sea, a la vista, sino que para las cuentas corrientes. Posibilidad de obtener rentabilidad por la suma, como digo, los intereses bancarios. No es igual que una cuenta corriente, y existen diferentes entre estas cuentas, siendo la más destacada que la cuenta corriente funciona tanto con tarjeta de débito y con chequera. Eso pues ya lo hemos hablado. Bien, no sé si hay preguntas hasta ahorita. ¿Hay preguntas hasta ahorita? Ok, todo claro, dice. Estamos bien, licenciado, gracias. Ok. Sí, en la presentación ustedes han visto que yo les he puesto una tarea. Sobre eso quiero hablar en estos momentos. No me han puesto, en el foro no han colocado la presentación de ustedes. No han entrado, no sé si tuvieron algún impedimento. Ya lo habilité para que puedan entrar y quiero ver si puedo accesar a esa parte del aula para que explicarles cómo funciona esto, porque también no me depositaron algunas tareas. Bueno, no sé si todos lo hicieron, pero tenía entendido que me hacían falta algunos para poderlo hacer. O sea, yo lo que necesito saber, acordémonos que los docentes, o sea, nosotros estamos nuevos en este recurso y necesito saber
sí han podido hacer las actividades, porque de hecho nosotros hemos ponderado o los puntajes se van acumulando, porque las evaluaciones se va haciendo en el sistema. Y es necesario que vayan metiendo la información acá, en el aula. Entonces aquí en la parte de asignaciones, si logran ver, entiendo que sí lo ven, está lo que es el foro, ¿ya? El foro de presentación, quiero ver si me da acceso. Yo pedía una serie de situaciones que tenían que ustedes colocar. Esto más que todo por control, es decir, es necesario que todos estén matriculados, obviamente, ¿verdad? Eso, de hecho, que las personas que me aparecen acá, la universidad los ha colocado, entonces, eso no quita de que lo puedan hacer por otros medios el acceso, y a mí, pues, eso no me incomoda, pero, sí es necesario que arregle su situación con la universidad. Está tardando en que cargue. Como digo, la parte del foro y la tarea que tenían, o el cuestionario era, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que tenían que presentármelo, aquí está. No sé si lo ven. Yo hice mi presentación y ahí los puse. Si ustedes ven, pues no hay nadie que haya respondido. Entonces la pregunta del millón es si tuvieron alguna dificultad en hacerlo. Las indicaciones están aquí escritas. Entonces era hacer una presentación personal mencionando su nombre, carrera, estudio y si era posible, pues una foto. Y también un poco haciendo eco de la clase, describa su misión y visión eh, dentro de lo que es como estudiante, o sea, qué es lo que usted persigue. No me vaya a poner de que, llegar a ser licenciado o ingeniero, no, ¿verdad? Sino que algo más sustancial. Y cuál es la expectativa de la materia como tal. La 2 es la más evaluable. La 1 pues es para su presentación personal, la 2 es la evaluable y la 3 es como para conocer realmente qué es lo que pretenden conocer ustedes si ya vieron el programa. Es decir, hay quienes trabajan en diferentes actividades y ven un tema y dicen, esto yo lo hago. Quisiera saber más en detalle cómo se hace alguna actividad X de esa materia. Las expectativas de eso son, ¿verdad? Y eso lo hablamos un poco en la clase anterior, en la que yo les explicaba a ustedes que cuando van a dar un servicio, ustedes deben de saber qué es lo que el cliente quiere. Y ahorita, pues obviamente los clientes para mí son ustedes, aunque no me paguen ustedes, ¿verdad? La universidad me paga. Pero sí es necesario yo conocer qué es lo que necesitan saber, qué es lo que necesitan conocer. Porque es bien feo que yo les esté dando la clase y al final ustedes vayan a otro medio, ¿verdad? Por otro medio, es decir, a la administración académica o a los supervisores, o hay quienes son más atrevidos y se van a la vicerrectoría y decirle, mire, yo no estoy aprendiendo nada en esa materia. Y a lo mejor yo estoy satisfecho porque ahorita pregunto y todo azul, ¿verdad? Pero a la hora de los cubos, como se dice, ya no lo podemos aplicar porque a lo mejor algunos conceptos no se manejan. Y yo estoy en toda la disposición de explicarle las veces que ustedes crean necesario un tema específico, ¿verdad? Es decir, si yo conozco del tema, yo con gusto en el momento los atiendo y si no lo conozco, les digo, lo voy a averiguar. Bien, eso era lo con respecto a la misión. Luego estaban las preguntas que no sé si las respondieron. Entiendo que sí, porque algunos me lo respondieron, no he revisado si todos lo hicieron. Y hoy está la otra parte que es lo que es eh, una tarea de investigación. Y ya les explico.
Dice en documento de Word, investigar qué subcuentas y cuentas de detalles se utilizan en los diferentes tipos de empresas. Ustedes lo que van a hacer es buscar en internet o por otro medio los diferentes tipos de empresas, de servicios, de comercio, industria, bancaria, financiera, etcétera. No puse el gobierno y agréguenlo ustedes, por favor, porque me faltó esa parte, que dice el balance gubernamental en esa parte del efectivo y equivalente de efectivo, solamente de eso. Determine las diferencias, si las hay, y defina cada una de ellas en cuanto a su uso, es decir, para qué se usa cada una de ellas. Y ahí dice, da las indicaciones en qué formato quiero que lo presente. Ya formato en Arial, letra Arial con tamaño 12 a espacio y medio justificado. Justificado es que todo vaya ordenadito, tamaño carta. Y el nombre del archivo que ustedes van a mandar es la fecha en que digamos, que lo van a enviar. Investigación nada más, la palabra investigación, no le agreguen nada más y su nombre. Ya yo sé que se va a referir a eso. Tienen hasta el domingo, 2 de agosto, para que me hagan llegar, repito, por la plataforma, lo que es lo que es la tarea. No sé si hay dudas al respecto. Aquí en la presentación pues tengo la bibliografía, que es la que he utilizado un poco al respecto. Bien, no sé si hay preguntas de todo lo que he hablado este día. Lo que quería más que todo dejar, digamos, enmarcado en ustedes es que para el efectivo y equivalentes no solo es el simple hecho de poner caja y banco, punto. No, hay características, condiciones, normativas, leyes que me determinan cómo debo de manejar y además las políticas. Recuerde que las políticas son internas de institución. Cada institución maneja sus propias políticas y está plasmado, si estamos hablando del manejo de las cuentas, está plasmado en el sistema contable. Ahora, si maneja un sistema de control interno o un reglamento de control interno, pues también ahí está determinado algunas políticas a seguir. Que eso no solo me abarca, el control interno solo me abarca la parte financiera, sino que también la parte económica e inclusive operativa. ¿Cómo debo yo, en un cajero, por ejemplo, cuál es, digamos, el movimiento que yo debo de realizar, por ejemplo, para movilizarme? Si yo me levanto, debo de cerrar las gavetas de la caja. O si lo manejo en una caja de seguridad pequeña, donde a veces se manejan fondos de caja chica, cerrarla con llave y ponerla en un lugar seguro y se levanta y va a hacer algún tipo de operación, al baño, a comer o lo que sea. Entonces, también ese tipo de operaciones funcionan dentro de la gente que trabaja, que maneja dinero. Y eso es lo que he querido enmarcar. Por eso que inclusive, y para que ustedes vean el sentido que tienen manejar los controles, es que vamos a hacer ejercicio de algunos de ellos, no todos, porque no da el tiempo para hacerlos todos. Y nos va a quitar tiempo lo que son las conciliaciones bancarias y el flujo de caja, que es bastante interesante. La disponibilidad, los arqueos, pues son un poco más sencillos de realizar. Así que no sé si hay preguntas, si no caen para siempre. No, mentira, me pueden hacer cualquier pregunta también al correo, ¿verdad? Para yo poder, yo estoy constantemente viendo el correo si alguien pues tiene algún tipo de inquietud o dificultad en colocar su tarea, por favor, es importante. Ahorita se está dando la flexibilidad de que podamos hacerlo por las diferentes vías, pero ya para el segundo parcial ya todo va a ser colocado por esta aula virtual. Por eso pregunto, ¿verdad? Y repito la pregunta, ¿hay dudas, preguntas, consultas, quejas? No sé, más, solamente hay 2 personas invitadas que creo bueno, una persona invitada que precisamente tiene dificultades
para poder entrar al sistema. No sé si es problema técnico, entonces me lo hace saber. Si es problema administrativo, pues ella sabe qué tiene que hacer. Pero sí es importante que logre superar esa parte. Como digo, si es técnico, pues me lo hace saber y yo lo dirijo a quien corresponda para que podamos resolver el problema. Si es administrativo, pues ya eso ya es de cada quien. Recordemos que el examen sí lo voy a hacer por acá y obviamente va a ser para las personas que están inscritas, para que vayan resolviendo también ese problema. Bien, no sé si hay más preguntas o otro tipo de preguntas o algún tipo de preguntas porque nadie me ha preguntado nada. Pueden usar los micrófonos. Y el que quiere usar el monitor también lo puede usar, ¿va? Para verle por lo menos, verles las caras, porque no los conozco. No sé quiénes son los que me aparecen ahí porque ni fotos tienen. Sería bueno que le pusieran fotos a sus iconos para que podamos ir identificándonos. Eh, no sé, ustedes dirán. ¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas, nuevamente les doy las gracias por haberme escuchado. Ya se va a poner algo más interesante. Hasta ahorita, igual que todos los ciclos, yo lo mismo hago. O sea, eh, si no hay contexto, los que surgen son los pretextos, decía un pastor. Entonces, el contexto es interesante, importante para conocer lo que viene y, y comprender mejor la dinámica del ejercicio. O sea, no solo es hacerlo como yo lo voy a desarrollar, como yo lo voy a desarrollar, sino que si ustedes comprenden por qué se estaba elaborando de esa manera, lo pueden modificar a su necesidad. Y de hecho pueden irlo mejorando, pues, o sea, recuerden que esto no está escrito en piedra y cada vez se van mejorando las formas de realizar un trabajo. Bien, no sé, ¿hay una pregunta, Joel? No. Bien, si no, Todo bien, licenciado. Muchas gracias, licenciado. no, gracias a ustedes. Y si no hay más, pues se pueden ir desconectando para poder dar la grabación. Esta queda, ¿ya? La tarea de la subcuenta, licenciado, disculpe, que se va a entregar en agosto, 3 de Sí, agosto, parece. el domingo, sí. Entonces, se la vamos a entregar en formato Excel o PDF. No, en Word, No, en Word, que decía. en Word lo depositan o PDF, incluso no importa. El formato está para que ustedes lo pueden hacer de cualquier formato. Yo lo puse en Word, Y pero los sí, y tiene que llevar portada, introducción, ¿o qué? no, ¿Cuáles son los requerimientos no, solamente básicos? eso. Ahorita solamente eso. Lo que quiero es que me investiguen. No es un trabajo formal así como para nota. Esta es parte de la sumatoria de las tareas. Como es una tarea que me va a sumar el 20% a la sumatoria de todas ellas. Es decir, el cuestionario, esta investigación que van a hacer es parte de esas tareas. Cuando ya les voy a dejar una investigación, que ese ya es parte, solo es investigación del 20% de la nota del primer parcial. Ya, sí, hasta ahorita no necesito que me lo formalicen mucho así, solamente quiero la investigación. Claro, la investigación bonita, ¿va? No me vayan a hacer copia y pega, sin editarlo, por lo menos pongan algo ustedes ahí, ¿verdad? Que se note que ustedes han trabajado el documento. Copia y pega, pues eso ya, esa práctica, eso no, yo no puedo obligarlos, pero ustedes como profesionales tienen que irse habituando a poner parte de ustedes en todo trabajo que vayan a realizar.
digo, un documento o informe que vayan a presentar. Así que no hay problema, sencillo, sin portada, solamente investiguenme eso que quiero. La idea es que se vayan identificando ustedes con las diversas formas de presentación de las cuentas. No todas manejan la misma forma, o sea, no todo está escrito. Así De acuerdo, que, licenciado. ok, gracias y ahí se van desconectando uno con uno y Pase muchas buenas gracias noches. y buenas noches a todos. Pública y magistrados de la Corte.